Estamos en Jerusalén, finales del siglo II después de Cristo. El sol se pone sobre la ciudad, que una vez fue santa, ahora llamada Aelia Capitolina por orden del emperador pagano. En el corazón de la comunidad cristiana, en una modesta sala donde los fieles se reúnen para la oración, sucede algo inimaginable. 3 hombres se adelantan ante la congregación reunida. Sus rostros están marcados, no por la penitencia, sino por algo más oscuro, la envidia, el resentimiento, la malicia calculada. Señalan con dedos acusadores hacia el anciano obispo que ha guiado al rebaño durante décadas. Narciso, el 30º sucesor de Santiago el Justo en la sede de Jerusalén, escucha inmóvil mientras estos hombres pronuncian acusaciones que hacen temblar el alma. Un crimen infame, dicen, una transgresión imperdonable. Y para dar peso a su mentira, para sellar su testimonio con un sello aparentemente inquebrantable, invocan sobre sí mismos maldiciones terribles. El primero exclama con voz firme, que yo y toda mi familia perezcamos en el fuego si lo que digo no es verdad. El segundo añade, que una enfermedad terrible me consuma si miento. El tercero, quizás el más astuto, declara que mis ojos se apaguen en tinieblas perpetuas si levanto falso testimonio. El veneno ha sido sembrado. El escándalo se extiende como aceite derramado sobre piedra, y el anciano obispo, cuyo único delito ha sido exigir santidad en una época de tribulación, permanece en silencio. Su dolor no es por la mentira que lo ataca, sino por las almas que acaban de sellar su propia condenación con juramentos impíos. Pero para entender este momento terrible, para comprender por qué 3 hombres arriesgarían sus almas eternas para destruir a un santo, debemos retroceder. Debemos volver a los días en que la memoria de los apóstoles aún estaba fresca, cuando el eco de sus pasos aún resonaba en las calles de Jerusalén. Corrían los años finales del primer siglo después de Cristo cuando nació Narciso. El mundo cristiano aún era joven, vulnerable, perseguido. Los que habían conocido a los apóstoles aún vivían, transmitiendo de labios a oídos las enseñanzas directas de aquellos que caminaron con el Señor. Narciso pertenecía a esa segunda generación bendecida, aquellos que no vieron con sus propios ojos al Maestro, pero que escucharon de quienes sí lo hicieron. La Jerusalén de su juventud era una ciudad transformada por el dolor. Apenas 2 décadas antes de su nacimiento, las legiones romanas habían arrasado el templo, cumpliendo la profecía del Señor. La ciudad santa había sido destruida, y sobre sus ruinas el emperador Adriano había mandado construir una ciudad pagana, Aelia Capitolina, prohibiendo a los judíos incluso acercarse bajo pena de muerte. Templos a dioses falsos se levantaban donde una vez estuvo el lugar santísimo. Era una herida abierta en el corazón de la historia sagrada. En este contexto de opresión y destierro, los cristianos de Jerusalén vivían discretamente, manteniendo viva la llama de la fe transmitida desde los días apostólicos. Y entre ellos, Narciso destacaba desde joven. Su piedad era notable incluso en una comunidad de santos. Ayunaba con frecuencia, pasaba noches enteras en oración. Su sabiduría al interpretar las Escrituras asombraba a los ancianos. Y lo más notable, practicaba un ascetismo voluntario, renunciando a las comodidades del mundo antes incluso de que nadie se lo pidiera. Cuando los obispos y presbíteros de Jerusalén se reunieron para elegir a su próximo pastor, el Espíritu Santo señaló claramente a Narciso. Era joven aún, pero su madurez espiritual superaba sus años. Así fue consagrado el 30º obispo de Jerusalén, heredero de una línea que se remontaba directamente a Santiago, el hermano del Señor. Gobernar la iglesia en aquellos días no era un honor vacío, sino una sentencia a la persecución potencial. El Imperio Romano toleraba muchas religiones, pero el cristianismo era diferente. Los cristianos no podían participar en el culto imperial, no podían ofrecer incienso a los dioses del Estado, no podían conformarse con las prácticas paganas que impregnaban cada aspecto de la vida pública, y por ello eran vistos con sospecha, acusados de ateísmo, de odio al género humano, de prácticas secretas e inmorales. Narciso gobernó con firmeza moral inquebrantable. En una época en que la tentación de comprometerse con el mundo era constante, él mantuvo la disciplina de la iglesia con mano firme. No toleraba la hipocresía. No permitía que los tibios diluyeran la pureza del Evangelio. Exigía penitencia real para los pecados graves. Llamaba a los cristianos a vivir como luz en medio de las tinieblas, no a esconder su lámpara bajo el celemín por miedo o conveniencia. Esta rectitud le ganó la admiración de los santos, pero también la animosidad de aquellos que preferían un cristianismo más cómodo, más acomodaticio. Entre estos últimos,
3 hombres en particular comenzaron a alimentar un resentimiento profundo. Habían sido reprendidos públicamente por Narciso por pecados notorios. Habían sido obligados a hacer penitencia y en lugar de arrepentirse genuinamente, habían permitido que la humillación se convirtiera en odio. Pero el ministerio de Narciso no se limitaba a la disciplina, era también un tiempo de controversias teológicas y litúrgicas que amenazaban la unidad de la Iglesia. La más notable era la cuestión de la fecha de la Pascua. Algunas iglesias en Asia Menor seguían la práctica de celebrarla el día 14 del mes de Nisán, sin importar en qué día de la semana cayera, siguiendo el calendario judío. Otras, especialmente Roma y las iglesias occidentales, insistían en celebrarla siempre en domingo, el día de la resurrección. Narciso presidió varios sínodos en Palestina, donde obispos de toda la región se reunieron para discutir esta cuestión. Su postura fue clara. La unidad de la Iglesia era más importante que las costumbres locales. Se alineó con la práctica romana, argumentando que todos los cristianos debían celebrar la resurrección del Señor en el mismo día, el día del sol, que se convirtió en el día del Señor. Su autoridad y su sabiduría prevalecieron, y las iglesias de Palestina adoptaron la práctica universal. Su reputación de santidad y sabiduría se extendió más allá de Jerusalén. Orígenes, el gran teólogo de Alejandría, menciona en sus escritos haber conocido a Narciso y haber quedado impresionado por su virtud. Otros obispos lo consultaban en asuntos difíciles. Era considerado un padre en la fe, un vínculo viviente con la época de los apóstoles. Pero fue un milagro específico, ocurrido durante la gran vigilia pascual, lo que selló su reputación como hacedor de prodigios por la gracia divina. La noche de Pascua era el momento más sagrado del año litúrgico. Los cristianos se reunían en vigilia desde la puesta del sol del sábado hasta el amanecer del domingo, conmemorando la noche que el Señor pasó en el sepulcro y esperando con ansia el anuncio de su resurrección. La iglesia se llenaba de lámparas de aceite que ardían durante toda la noche, símbolos de la luz de Cristo que vence a las tinieblas de la muerte. Pero aquella Pascua en particular, cuando los diáconos fueron a preparar las lámparas, descubrieron con horror que no había aceite. El suministro se había agotado. En medio de la noche, en una ciudad controlada por paganos, no había forma de conseguir más. Los diáconos, consternados, corrieron a informar al obispo Narciso. Imagina el momento. La congregación ya se está reuniendo. Los fieles llegan en la oscuridad, esperando encontrar la iglesia brillantemente iluminada como símbolo de la resurrección, y en cambio, las tinieblas amenazan con dominar la celebración más importante del año. Era más que una crisis práctica, era un símbolo terrible de la oscuridad, amenazando con extinguir la luz de la fe. Narciso escuchó el informe de los diáconos con calma, no se alteró, no reprendió a nadie por la falta de previsión. En cambio, con una fe que solo puede provenir de décadas de comunión con Dios, dio una orden extraña: traedme cántaros de agua del pozo. Los diáconos, desconcertados pero obedientes, salieron y llenaron varios cántaros grandes con agua fresca del pozo. La trajeron ante el obispo, quien estaba arrodillado en oración profunda. La congregación, percibiendo que algo inusual estaba ocurriendo, guardó silencio. El anciano obispo levantó sus manos sobre el agua y comenzó a orar con voz firme pero humilde, invocando el nombre del Señor, quien convirtió el agua en vino en Caná de Galilea, quien es capaz de hacer todas las cosas. Y entonces sucedió el prodigio. Ante los ojos de todos los presentes, el agua comenzó a cambiar. Su transparencia se volvió dorada. Su consistencia se espesó levemente. El olor característico del aceite de oliva puro llenó el aire. Los diáconos se acercaron, incrédulos, y sumergieron sus dedos en los cántaros. Era aceite, puro y brillante, como si hubiera sido prensado ese mismo día de las mejores aceitunas del Monte de los Olivos. Las lámparas fueron llenadas con el aceite milagroso y encendidas. Ardieron durante toda la noche con llamas brillantes y constantes, iluminando la celebración de la resurrección. El pueblo estalló en alabanzas. Algunos lloraban de asombro y gratitud. Otros cayeron de rodillas, abrumados por la presencia tangible del poder divino. Narciso, sin embargo, permaneció humilde, dirigiendo toda la gloria a Dios y continuando la liturgia como si nada extraordinario hubiera sucedido. Este milagro confirmó lo que muchos ya creían, que Narciso era un verdadero santo, un hombre en quien Dios obraba maravillas, pero también intensificó la envidia de sus enemigos. Para almas pequeñas y mezquinas, la santidad de otros
es un reproche insoportable. Y los 3 conspiradores, aquellos que habían sido reprendidos por sus pecados, comenzaron a tramar su venganza. Se reunieron en secreto, alimentando mutuamente su resentimiento. Formaron lo que podríamos llamar, sin irreverencia, pero con realismo, una mafia espiritual. Su objetivo era simple, pero diabólico: destruir la reputación de Narciso de tal manera que su ministerio se volviera imposible. No bastaba con contradecirlo o criticarlo, tenían que arruinarlo completamente. Diseñaron una acusación de tal gravedad que, si se creía, haría imposible que Narciso continuara como obispo. Los detalles exactos de la calumnia se han perdido en la historia, quizás por misericordia, pues los historiadores antiguos consideraron la acusación demasiado infame para registrarla explícitamente. Pero sabemos que era de naturaleza moral, diseñada para manchar la pureza de un hombre cuya vida entera había sido un testimonio de castidad y rectitud. Eligieron el momento cuidadosamente. Un día en que muchos fieles estaban reunidos, se presentaron públicamente y levantaron su acusación. Y para dar peso a su testimonio, para convencer incluso a los más escépticos, cada uno de ellos invocó sobre sí mismo una maldición terrible, un juramento que pedía la venganza divina si estaban mintiendo. El primero declaró: que yo y toda mi familia seamos consumidos por el fuego si lo que digo no es verdad. El segundo añadió: que una enfermedad terrible me devore las entrañas si levanto falso testimonio. El tercero concluyó: que la luz de mis ojos se apague para siempre si miento. Para la mentalidad antigua, estos juramentos eran tremendamente poderosos. ¿Quién se atrevería a invocar tales maldiciones sobre sí mismo si estaba mintiendo? La gente comenzó a dudar. El escándalo se propagó. Las lenguas comenzaron a moverse, como siempre lo hacen, y el veneno de la sospecha se filtró en la comunidad. Narciso escuchó las acusaciones en silencio. Podría haberse defendido, podría haber refutado punto por punto las mentiras, podría haber señalado el carácter conocido de sus acusadores, su historial de pecado y resentimiento, pero no lo hizo. Permaneció en silencio, como el cordero ante sus esquiladores. Su dolor no era por su propia reputación, sino por las almas de aquellos hombres que acababan de sellar su propia condenación con juramentos impíos. Pero hay otra razón para su silencio. Narciso, en su profunda vida de oración, había sentido durante años el llamado a una vida de mayor soledad, a retirarse al desierto como los profetas antiguos, a buscar a Dios sin las distracciones del ministerio público. Había resistido este llamado por sentido del deber, sabiendo que el rebaño lo necesitaba. Pero ahora, ante esta calumnia, vio la mano de la providencia abriendo un camino. Y así, una noche, sin anuncio ni despedida, Narciso desapareció de Jerusalén. Dejó su sede, su comunidad, todo lo que había conocido durante décadas. Se internó en el desierto de Judea, en algún lugar entre Jerusalén y el Mar Muerto, donde las rocas áridas y las cuevas profundas han albergado a eremitas y profetas desde tiempos inmemoriales. La iglesia de Jerusalén quedó huérfana, confundida. Algunos creían las acusaciones y se sentían traicionados. Otros, los más fieles, nunca creyeron la mentira, pero no entendían por qué su pastor no se había defendido ni por qué había desaparecido. En su ausencia fue necesario nombrar un sucesor. Primero vino Dios, luego Germanio, luego Gordio. Los años pasaban y Narciso permanecía oculto, desconocido para el mundo. En su ermita del desierto, el anciano obispo encontró finalmente la soledad que su alma había anhelado. Pasaba los días en oración continua, ayuno severo y meditación profunda de las Escrituras. Comía solo lo necesario para sobrevivir: hierbas del desierto, dátiles silvestres, agua de algún manantial escondido. Su cuerpo envejecía, pero su espíritu se fortalecía. Alcanzó alturas de contemplación que son dadas a pocos. Conversaba con Dios como Moisés en el Sinaí, como Elías en el Horeb. Mientras tanto, en Jerusalén, la justicia divina comenzaba su obra inexorable. Los 3 conspiradores, creyendo que habían triunfado, volvieron a sus vidas, pero las maldiciones que habían invocado sobre sí mismos no fueron vanas. Dios, que no puede ser burlado, permitió que sus propias palabras se cumplieran. El primer conspirador estaba en su casa una noche cuando comenzó un incendio. Las causas nunca se determinaron con certeza. Quizás una lámpara de aceite volcada, quizás un brasero mal apagado. Pero el fuego se extendió con velocidad sobrenatural. Las llamas devoraron la casa completa. El hombre y toda su familia perecieron entre gritos terribles. Se había cumplido su juramento,
que yo y toda mi familia seamos consumidos por el fuego. El segundo conspirador fue atacado por una enfermedad misteriosa. Comenzó con dolores en el vientre, leves al principio, pero que fueron intensificándose día tras día. Su cuerpo comenzó a consumirse desde dentro. Los médicos no encontraban causa ni remedio. La enfermedad lo devoró lentamente, cumpliendo palabra por palabra su propia maldición, que una enfermedad terrible me devore las entrañas. El tercer conspirador, aterrorizado al ver el destino de sus compañeros, comprendió demasiado tarde la magnitud de su pecado. Corrió a la iglesia y confesó públicamente la calumnia. Con lágrimas de genuino arrepentimiento, reveló toda la conspiración ante la congregación reunida. Admitió que Narciso era inocente, que todo había sido mentira nacida del resentimiento y la envidia. Pero su arrepentimiento, aunque sincero, no pudo detener el cumplimiento de su propio juramento. Mientras confesaba con lágrimas copiosas, sus ojos comenzaron a arder, su visión se nubló, y antes de que terminara su confesión, había quedado completamente ciego, cumpliendo su propia maldición, que la luz de mis ojos se apague para siempre. La noticia del cumplimiento de las maldiciones se extendió rápidamente. La comunidad cristiana de Jerusalén comprendió con horror y asombro que habían sido testigos de la justicia divina obrando de forma directa y terrible. La inocencia de Narciso quedó completamente vindicada, pero su paradero seguía siendo un misterio. Pasaron los años, quizás una década o más. La sede de Jerusalén continuó con sus sucesivos obispos, pero ninguno tenía la autoridad espiritual de Narciso. Los fieles más antiguos, aquellos que lo habían conocido y nunca habían creído las calumnias, oraban constantemente por su regreso. ¿Seguiría vivo? ¿Dónde estaría? ¿Volvería alguna vez? La respuesta llegó de forma inesperada. Unos viajeros cristianos, peregrinos que iban camino a Jerusalén, se adentraron en el desierto buscando un atajo. En una zona remota, encontraron una pequeña ermita excavada en la roca. Curiosos, se acercaron y encontraron a un anciano de apariencia venerable, con barba larga y blanca, vestido con harapos, pero con ojos que brillaban con una luz que no era de este mundo. Comenzaron a hablar con él y, para su asombro, reconocieron en sus palabras la sabiduría característica de los grandes maestros de la fe. Le preguntaron su nombre. Al principio se negó a revelarlo, pero ante su insistencia, finalmente admitió: «Yo soy Narciso, una vez obispo de Jerusalén, ahora solo un pecador que busca a Dios en el desierto». Los peregrinos no podían creerlo. El legendario Narciso, dado por muerto por muchos, vivía aún. Corrieron de vuelta a Jerusalén con la noticia. La conmoción fue inmensa. Una delegación de presbíteros y fieles viajó al desierto para suplicarle que regresara. Se postraron ante él, besaron sus manos curtidas por años de labor y penitencia, lloraron de alegría al volver a ver al pastor que creían perdido para siempre. Le rogaron que regresara y retomara su lugar como obispo de Jerusalén. Narciso, humilde como siempre, dudaba. Había encontrado paz en el desierto. Debía volver al mundo, a las tribulaciones del ministerio pastoral, a la posibilidad de nuevas calumnias, pero los fieles insistieron. Le dijeron que su ausencia había sido una herida abierta en la comunidad, que muchos habían mantenido viva su memoria, que su regreso sería visto como una señal de la misericordia y la justicia de Dios. Finalmente, Narciso consintió. Era la voluntad de Dios, entendió que regresara. Su tiempo en el desierto había sido necesario, un tiempo de purificación y preparación, pero ahora el Señor lo llamaba de vuelta al rebaño que había dejado. Su regreso a Jerusalén fue triunfal. Las calles se llenaron de cristianos que querían ver y tocar al obispo que había vuelto de entre los muertos, por así decirlo. Muchos lo veían casi como una resurrección, un eco de Lázaro saliendo de la tumba. Lo reintegraron inmediatamente a su sede episcopal, y los obispos que habían servido en su ausencia se retiraron gustosamente, reconociendo que el verdadero pastor había regresado. Pero Narciso era ahora un hombre de edad verdaderamente avanzada. Los años en el desierto, sumados a su ya larga vida antes del exilio, lo habían llevado más allá de los 100 años. Su mente estaba clara y su espíritu era fuerte, pero su cuerpo comenzaba a mostrar el peso de más de un siglo de vida. Las tareas prácticas del ministerio se volvían cada vez más difíciles. Con humildad característica, Narciso reconoció sus limitaciones, convocó un sínodo y pidió que se eligiera un coadjutor, un obispo auxiliar, que pudiera ayudarlo con las responsabilidades diarias del ministerio mientras él supervisaba
y ofrecía su sabiduría y experiencia. La elección recayó en Alejandro, entonces obispo de Capadocia, un hombre santo y capaz que había sido encarcelado durante la persecución bajo el emperador Severo. La historia cuenta que Alejandro, habiendo sido liberado de prisión, emprendió una peregrinación a Jerusalén para visitar los lugares santos, pero durante el viaje tuvo una visión en la que se le ordenaba ir a Jerusalén no solo como peregrino, sino para quedarse y servir a la iglesia allí. Cuando llegó y se encontró con Narciso, ambos reconocieron la mano de la providencia en este encuentro. Alejandro fue consagrado como coobispo de Jerusalén, una situación inusual pero necesaria dadas las circunstancias extraordinarias. Los dos hombres gobernaron juntos en perfecta armonía. Narciso aportaba la sabiduría de décadas, la memoria viviente de la tradición apostólica, el peso de su santidad legendaria. Alejandro aportaba la energía de la madurez, las habilidades administrativas, la capacidad de viajar y atender las necesidades prácticas del rebaño. Juntos establecieron en Jerusalén una de las primeras bibliotecas teológicas cristianas, recopilando copias de las Escrituras, cartas apostólicas y escritos de los padres de la Iglesia. Esta biblioteca se convertiría en un centro de estudio que atraería a estudiosos de todo el mundo cristiano, incluido el gran Orígenes. Los años finales de Narciso fueron de paz y honor. Era venerado no solo en Jerusalén, sino en toda la cristiandad, como un Padre Santo, un confesor de la fe, un hacedor de milagros. Visitantes venían desde lugares lejanos solo para recibir su bendición, para escuchar su voz temblorosa, pero llena de autoridad espiritual, contar historias de los días antiguos, cuando los que conocieron a los apóstoles aún caminaban por la tierra. Finalmente, alrededor del año 216 después de Cristo, a la edad legendaria de 116 años, Narciso entregó su espíritu a Dios. Murió en paz, rodeado de su rebaño, habiendo visto con sus propios ojos el crecimiento de la Iglesia, desde una pequeña comunidad perseguida hasta una fuerza que comenzaba a transformar el imperio. Había sido un puente viviente entre la era apostólica y la Iglesia del tercer siglo. Su muerte fue llorada por toda la cristiandad oriental. Fue enterrado con gran honor en Jerusalén, y su tumba se convirtió en lugar de peregrinación. Los milagros reportados en su intercesión comenzaron casi inmediatamente, confirmando lo que todos ya sabían, que habían vivido entre un santo verdadero. La historia de San Narciso de Jerusalén nos enseña verdades eternas sobre la naturaleza de la santidad, la justicia divina y la perseverancia en la fe. Su vida demuestra que la luz de la verdadera virtud puede provocar la envidia más oscura en corazones corrompidos. Los que viven en santidad auténtica siempre encontrarán oposición de aquellos que prefieren las tinieblas a la luz, pero también nos enseña que la verdad, aunque sea exiliada temporalmente al desierto, siempre encontrará el camino de regreso. Las calumnias pueden dominar por un tiempo, pero la justicia de Dios es paciente e inexorable. Los conspiradores que pensaron destruir a un santo sellaron su propio destino con sus propias bocas. La historia del milagro del aceite nos recuerda que la fe inquebrantable puede transformar la realidad misma. Narciso no dudó cuando enfrentó la crisis de las lámparas sin aceite. Sabía que Dios, que alimentó a Israel con maná en el desierto, que multiplicó los panes y los peces, que convirtió el agua en vino, podía ciertamente proveer aceite para iluminar la celebración de la resurrección. Y su fe no fue defraudada. Su exilio voluntario nos enseña que a veces el camino de la santidad requiere retirarse del mundo, no por cobardía, sino para buscar a Dios con mayor profundidad. Los desiertos, tanto literales como espirituales, son lugares donde el alma puede ser purificada del ruido y las distracciones del mundo. Narciso utilizó su tiempo de exilio no para la amargura, sino para la contemplación. Regresó no solo vindicado, sino transformado, llevando consigo la paz y la sabiduría que solo viene de años de comunión íntima con Dios. Y finalmente, su longevidad extraordinaria, viviendo más de un siglo, nos habla de cómo Dios preserva a sus elegidos para cumplir sus propósitos. Narciso fue guardado no simplemente para vivir muchos años, sino para servir como memoria viviente de la fe apostólica, un testigo que conectaba la Iglesia de su tiempo con sus orígenes más puros. Era una biblioteca viviente de la tradición, un tesoro de sabiduría espiritual acumulada durante más de 100 años de caminar con Dios. San Narciso de Jerusalén descansa ahora en la gloria eterna, pero su ejemplo permanece. Nos llama a la integridad incluso cuando seamos calumniados,
a la fe incluso cuando enfrentemos crisis imposibles, a la paciencia sabiendo que la justicia divina nunca duerme, y a la perseverancia en el camino de la santidad sin importar cuántos años nos tome llegar a la meta, que su intercesión nos acompañe en nuestro propio peregrinar hacia la Jerusalén celestial, donde ya no necesitaremos lámparas de aceite, porque el Cordero mismo será nuestra luz eterna.